Hola, quisiera darles la bienvenida a todos al webinario de lanzamiento del nuevo curso virtual que es Preparación y Respuesta ante la Pandemia, Resiliencia Dinámica de los Sistemas de Salud. Mi nombre es Pete Woodrich y soy gerente senior de desarrollo de contenido para el Global Learning Collaborative and Partners in Health. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchos de ustedes han trabajado con mucho compromiso y cuidado en el último año para luchar contra esta pandemia, para tener un mejor futuro en el derecho de la salud para todos. Estamos aquí para poder aprender y también estamos aquí para poder ayudarnos mutuamente, para aprovechar las fortalezas, sabiduría y voluntad colectiva y sabiduría colectiva de todos ustedes. Así que espero que durante este webinario compartan su experiencia. Tenemos una opción para preguntas y respuestas, tenemos un chat y esperemos que esto inicie la conversación que continúe tanto durante el curso como más allá del curso, a medida que trabajamos juntos para poner fin a esta pandemia y tener un mejor futuro. Entonces, quisiera presentarles a Liberty Wickman, quien es jefe de capacitación para el Centro de Salud Global, y ella va a explicarnos algunos puntos relacionados con el webinario. Liberty. Muchas gracias, Vi. Bienvenidos a todos al webinario del día de hoy. Quisiera indicarles que tenemos el servicio de interpretación simultánea. Pueden hacer clic en el globo que aparece en la parte inferior de la pantalla y elegir su canal de audio de preferencia, inglés o español. Tenemos traducción simultánea disponible hoy. Pueden seleccionar su canal de idioma. Dando clic al globo abajo de la pantalla. And we also have the question and answer function open today. So if you have a question you'd El día like de to hoy también tenemos la función de preguntas y respuestas, así que si tienen alguna pregunta para los panelistas, envíenlas al QIA, a la parte de preguntas, en lugar de enviarla al chat. En la sección de preguntas y respuestas está justo disponible para las preguntas. El chat es para comentarios. Es un honor para mí presentarles a la doctora Phaedra Henley y al doctor Anatoly Mansi. Phaedra es presidente y profesora asistente en el Centro de una Salud de la Universidad de Equidad en Salud Mundial y es directora del curso de Preparación y Respuesta de la Pandemia, Resiliencia Dinámica de los Sistemas de Salud. El doctor Anatoly Mansi es el jefe adjunto médico. Él es el director de Fortalecimiento de Sistemas de Salud y Calidad Clínica, director de Global Learning Collaborative y es director de este curso de Preparación y Respuesta ante la Pandemia, Resiliencia Dinámica de los Sistemas de Salud. Thank you, Liberty. I think you can hear me now. Muchas gracias, Liberty. Creo que ya me pueden escuchar. Excelente. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a Partners in Health, Socios en Salud y a la Universidad de Equidad en Salud Global. Hace 9 meses atrás, Partners in Health y la UGHE organizaron un pequeño curso sobre enfoque de la equidad para lo que es preparación y respuesta ante la pandemia. Este curso fue uno de los eventos de mayor asistencia del año. Al final de las 4 sesiones que organizamos, los participantes expresaron el deseo de extender las sesiones. Nuestros directores y los profesores senior que tenemos el día de hoy se comprometieron a regresar y seguir presentando el contenido a aquellos que no pudieron participar debido a diferencias horarias y problemas tecnológicos. Aquí estamos nuevamente. Estamos aquí con personas que yo personalmente denomino los líderes en salud global de todos los tiempos y campeones en lo que es preparación y respuesta ante la pandemia. Antes de empezar con nuestras conversaciones, quisiera hacer un llamado a mi amigo y co-director, el doctor Henley, para que nos ayude y nos dé una visión general de
por qué estamos aquí el día de hoy y traten de darnos una idea de lo que va a abordar esta conversación. Doctora Henley, muchas gracias, doctor Mansi. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a la parte 2 del curso de preparación y respuesta ante la pandemia. El webinario de lanzamiento del día de hoy nos va a introducir al nuevo programa de certificados formado por 8 módulos y les va a mostrar por qué es importante este curso. Desde la última vez que nos reunimos en julio de 2020, mucho ha ocurrido en la evolución y la respuesta al COVID-19. Algunos países les ha ido excelentemente bien, casi eliminando el riesgo del virus, mientras que otros países las infecciones se han incrementado y muchas más personas han fallecido. Varias vacunas se han desarrollado y se han ejecutado en todo el mundo y variantes nuevas y agresivas han surgido causando mayores riesgos. Desde la primera iteración de nuestro curso reconocemos que existen muchas lecciones en todo el mundo que tienen que ser capturadas y compartidas con todos. Vemos más que nunca que la solidaridad global es un requerimiento de largo plazo para la preparación y respuesta ante la pandemia. Continuamos viendo eso y tenemos que abordar la equidad en salud como principio central para poder responder efectivamente al COVID y prepararnos para otra epidemia. Esto es particularmente cierto ahora con la urgente necesidad de acceso a las vacunas para controlar el COVID-19 a nivel mundial. Hemos visto que muchos países de medianos y bajos ingresos, especialmente en África, lideran lo que es su preparación y respuesta ante la pandemia. El éxito proviene de liderazgo sólido, descentralización de la atención, movilización social para apoyar a los más pobres y la implementación de intervenciones basadas en evidencia. Los líderes que han escuchado a la ciencia han tenido el mayor éxito. Con el entendimiento de que el virus que causa COVID-19 provino de un murciélago y se esparció a los seres humanos, nuestro enfoque de una salud es crucial para abordar exhaustivamente a la salud de las personas, los países, con una estructura de gobernanza que refleja una salud y la colaboración multisectorial. También les ha ido mejor en la respuesta al COVID-19. En el centro de nuestra respuesta, nuestros trabajadores de salud de la primera línea necesitan el apoyo de los gobiernos y el público para brindar atención en los servicios de salud. En nuestro nuevo curso certificado en línea hemos creado 4 módulos nuevos y estudios de caso en base a estas lecciones y objetivos que acabo de describir para complementar los 4 módulos de la primera parte del curso que han sido actualizados, mejorados y expandidos. Van a trabajar en estos 8 módulos que han sido diseñados para explicar la evolución del COVID-19 y otras pandemias y el contexto de la equidad, resiliencia de los sistemas de salud y el enfoque de una salud. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar. El día de hoy vamos a empezar con un inicio y una introducción a este curso de certificado en línea y el portal de aprendizaje. En esta sesión vamos a aprender lecciones de nuestros expertos que son líderes en la respuesta al COVID-19. Van a compartir una visión general de lecciones clave de Partners in Health, socios en salud, la Universidad de Equidad en Salud Global y colaboradores en lo que es preparación y respuesta ante pandemias capturados en nuevos estudios de caso. Juntos van a alentar y van a inspirarlos para que se registren para un curso para aprender más y para compartir las oportunidades con amigos y colegas. Ahora quisiera presentarles a nuestros panelistas. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. El primer panelista es el doctor Paul Farmer, quien es el cofundador y jefe estratega de Partners in Health y también es el cofundador y canciller o rector de la Universidad de Equidad en Salud Global. A continuación tenemos a la profesora Agnes Piñahuajo, quien es la vicerrectora y cofundadora, profesora de la Universidad de Equidad en Salud Global. A continuación, tenemos al doctor Leonid Leca, quien es el director ejecutivo de Socios en Salud en el Perú. Finalmente, nuestra cuarta panelista es la doctora Joya Mukherjee, quien es jefe médico de Partners in Health y profesora invitada en la Universidad de Equidad en Salud Global. Antes de pasar a nuestro panel, este es un recordatorio de, por favor, seleccionar y quedarse en el idioma de su preferencia y colocar cualquier pregunta que tuviesen para los panelistas en la función de preguntas y respuestas. Ahora quisiera pasarle la palabra al doctor Mansi para que empiece con el panel. Muchas gracias, Dr. Henley.
por esta introducción. Tengo que asegurarme de que nuestros panelistas estén listos y tengo algunas preguntas que voy a tener que hacer y obviamente invito a todos a que envíen sus preguntas, porque la meta aquí es asegurarnos de responder y abordar preguntas y compartamos ideas sobre lo que es preparación y respuesta ante la pandemia y la resiliencia dinámica de los sistemas de salud. Tengo una pregunta aquí para poder empezar. Nosotros estuvimos aquí el año pasado, hace 9 meses atrás, y hablamos sobre el enfoque de la equidad a lo que es preparación y respuesta ante la pandemia. No sabíamos dónde estaban las cosas. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que sabemos ahora que no sabíamos hace 9 meses atrás? Y esta es una pregunta que eventualmente, bueno, me encantaría que cada panelista responda a esa pregunta y obviamente si otros participantes tienen algunas ideas que compartir, siéntanse libres de compartirles a través de nuestra función de preguntas y respuestas en el Zoom. La primera es para ustedes. La primera es para ti, Joya. Si puedes responder a esa primera pregunta sería extremadamente útil y vamos a continuar y cada panelista también va a compartir sus opiniones. Doctor Joya, parece que está silenciada. Creo que ya deberíamos haber aprendido cómo funciona el mundo del Zoom. Estoy muy emocionada de estar aquí con todos ustedes. Estoy muy emocionada con este curso sobre preparación y respuesta ante la pandemia. Siempre estamos aprendiendo, pero quisiera hablar sobre alguna de estas cosas. Nosotros vimos que iba a venir esta inequidad. Veíamos que iba a venir debido a nuestra amplia experiencia en muchos continentes, con muchos socios maravillosos que han mostrado y demostrado que las enfermedades muchas veces caen en las líneas de falla en la sociedad, ya sea que una enfermedad transmisible o no transmisible, si tiene una pierna rota o fracturada, su resultado es mucho mejor si vive en un país de altos ingresos o en una comunidad de altos ingresos en un país de altos ingresos. Creo yo que el reto adicional con estas pandemias es que estas inequidades crean riesgos para todos. Y si bien esos riesgos no son iguales, aún así están presentes. Creo yo que hemos visto al menos 3 niveles de inequidad y uno de ellos es la inequidad dentro de los países. Las comunidades como en los Estados Unidos, las comunidades afrodescendientes, comunidades que han sido históricamente pobres, tienen menos acceso a la salud, tienen menos acceso a las pruebas y tienen menos acceso a la vacunación. Entonces, no debería sorprendernos ver una tasa de muerte significativa en las comunidades de color en los Estados Unidos. El segundo nivel de inequidad que tenemos es entre los países y uno realmente ve el rol de liderazgo de los líderes y directores nacionales en una respuesta diferencial. En nuestro país, el primer año de la pandemia, tuvimos el liderazgo bajo el presidente Trump, que básicamente negó a la ciencia, que era muy poco claro y confuso sobre cuál debía ser el camino a seguir de aquí en adelante. Y hemos visto que eso generó muchos problemas dentro del país para todos. Y eso fue muy diferente que en países como Ruanda, y vamos a enterarnos más en un momento, donde el liderazgo fue muy claro, estuvo relacionado con la ciencia y se diseminó ampliamente desde el principio. Pero luego tenemos un tercer nivel de desigualdad que tiene que ver con el resto del mundo, a nivel mundial. Y eso es lo que estamos enfrentando en este momento, donde vemos que existen muchísimos recursos en el mundo para lidiar con esta pandemia. Sabemos que trillones de dólares de pérdidas económicas han sido soportadas y lo que se requeriría es que miles de millones, no trillones, se requerirían para vacunar a todo el mundo, pero carecemos la voluntad política de la solidaridad. Por lo tanto, en el continente africano, solo 1% de la población ha recibido la vacunación. Vemos algunos países que les ha ido mejor que a otros, pero ha sido una gran falta de voluntad política para garantizar
que existe esta equidad, el tipo de equidad que ahora nosotros tenemos en los medicamentos para el VIH a nivel mundial que no teníamos hace 20 años atrás. Así que estamos hablando de desigualdades dentro de los países, entre los países y a través de todo el mundo. Y estas son maneras en las que, estas son algunas áreas en las que queremos enfocarnos en el curso para ver cómo analizarlas y cómo es que buscamos y promovemos soluciones. Muchas gracias. Eso ha sido muy útil. Me encantaría invitar al doctor Daca si puede responder a la misma pregunta. ¿Qué es lo que sabemos ahora que no sabíamos hace 9 meses atrás? Sí, muchas gracias, Anatol. Buenos días con todos. Gracias por la oportunidad de hablar en español. En realidad hemos aprendido bastante como resultado de la pandemia. Estoy de acuerdo con las cosas que ha comentado yo ya. Creo que un asunto importante ha sido el liderazgo político. Aquí en Perú, por ejemplo, hubo una reacción rápida desde el punto de vista político. Sin embargo, eso no ha sido suficiente para detener el avance de la pandemia. Tuvimos muchos desafíos sobre el diagnóstico, sobre el tratamiento y ahora sobre el acceso de vacunas. Se ha visto mucha inequidad. Al inicio nosotros no tuvimos acceso, por ejemplo, a pruebas moleculares. El mercado tuvo sus preferencias, tuvimos que usar lo que podíamos. Luego no hemos tenido acceso a recursos de oxígeno. Seguimos todavía en este pico alto, en nuestra segunda ola. Y lo tercero ha sido definitivamente el tema de limitación de los propios servicios de salud. Desafortunadamente aquí tuvimos prepandemia una débil capacidad hospitalaria, por ejemplo, de camas de cuidados intensivos. Empezamos la pandemia con 300 camas para un país de más de 30 millones de habitantes. En la primera ola el año pasado subió a 1.800. Ahora estamos en una segunda ola con 2.200 camas. Todo eso sigue siendo insuficiente, ¿no? Y el otro problema que tuvimos fue el cierre del primer nivel de atención. Se decidió concentrar esfuerzos en el nivel hospitalario y entonces hemos tenido todo un problema de contención en el primer nivel de atención para las personas con sospecha de COVID, pero también para los otros problemas de salud, ¿no? Y esto ligado a la pobreza de las comunidades. Nosotros tenemos 70% de la población viviendo en la informalidad, trabajando y viviendo del día a día. Con cuarentenas estrictas, obviamente, esto se ha agravado mucho más y el acceso a los servicios pagado por las mismas personas, obviamente ha sido mucho más difícil, ¿no? Estas inequidades son las que hemos enfrentado y estamos, bueno, todavía tratando de superarlas aquí en Perú. Cambio. Muchas gracias, doctor Leca. Me parece que esta es una excelente consideración y estamos aprendiendo mucho sobre nuestra respuesta ante la pandemia del COVID-19 aquí. Quisiera dirigirme a la profesora Añez y hacerle la misma pregunta. ¿Qué es lo que sabemos ahora que no sabíamos el año pasado, hace 9 meses atrás? Tiene la palabra. Muchas gracias, Mansi. Estoy totalmente de acuerdo con Yoya y con Leo. En el caso del virus, no sabíamos que se iba a convertir en una pandemia cuando empezó. Era un brote en la China y luego en la región y después de eso fue declarada una pandemia. Y es la primera vez durante nuestra última vez, no es la primera vez que el mundo enfrenta una pandemia, pero es la primera vez en que nosotros enfrentamos una pandemia. No sabíamos el tipo, a qué tipo de órganos iba a atacar, cuántas personas eran susceptibles al virus, los determinantes, etcétera. Pero sí sabíamos mucho, sabíamos cómo protegernos a nosotros contra este tipo de virus. Sabíamos que necesitábamos equipo de protección personal, sabíamos que teníamos que lavarnos las manos, el distanciamiento social. Sabíamos cuál podía ser el resultado de una persona que estaba infectada y el gobierno de Ruanda estableció intervenciones basadas en evidencia respaldadas por la ciencia y no inventamos nada, simplemente seguimos
la evidencia científica y todo lo que se había descubierto en términos científicos. Y también sabíamos qué hacer para implementar las intervenciones basadas en evidencia. Por ejemplo, siempre estar en el contexto. En Ruanda tenemos cerca del 50% de personas que viven en la pobreza. Sabemos que tenemos que establecer una cuarentena, establecemos una cuarentena. Tenemos que apoyar a los vulnerables y a los pobres para que puedan continuar viviendo y comiendo durante el momento que protegemos al país. Pero hay algo que no sabíamos en lo absoluto, y eso me sorprende: el egoísmo de algunas personas, de algunos líderes globales. Y puedo empezar con Tanzania, donde el gobierno reportó al país debido a la agenda política y para poder ser reelegido, reportó que el COVID no existía, es una tontería y que puedes tratarlo rezándole a Dios o de repente tomando algún tipo de infusión. Tenemos lo mismo en Brasil, donde el presidente de Brasil fue el que dirigió el movimiento de negación. Tuvimos lo mismo en los Estados Unidos, supuestamente era el mejor país y tener los mejores resultados para enfrentar cualquier tipo de brote, y una pandemia no es un brote en su país, sino que es un brote a nivel mundial. Y básicamente están rezagados, están detrás de todos los demás. ¿Qué es lo que sabíamos? ¿Qué es lo que hemos aprendido? Hemos aprendido que si uno no tiene liderazgo correcto, las personas pobres van a morir más de lo que se espera. Lo que hemos aprendido es que en un periodo de crisis, más que nunca, los vulnerables tienen que estar en el corazón, en el centro de cualquier plan o programa de preparación y respuesta ante pandemias. Entonces, esto es lo que quisiéramos decir y cómo este currículum va a brindarle, bueno, la gente lo va a seguir este currículum, este plan de estudios con el argumento de convertirse en el gran defensor de la salud global que nosotros necesitamos para salvar a la mayor cantidad de personas. Muchas gracias. Muchas gracias por esos comentarios. Quisiera recordarle a las personas que están conectadas que envíen sus preguntas a través de nuestra función de preguntas y respuestas. Y tengo aquí a mi colega Vi, que me está ayudando a rastrear y a seguir todas esas preguntas. Vamos a asegurarnos de abordarlas y responderlas. Vi, puedes estar preparada quizás para mencionar alguna de las preguntas que las personas están haciendo, pero antes de eso quisiera preguntarle al doctor Farmer que responda la misma pregunta. Si pudiese comentar al respecto, por favor. ¿Qué es lo que sabemos ahora que no sabíamos 9 meses atrás? Bueno, puesto que estoy de acuerdo con Joya, Leo y Añez, no voy a volver a mencionar esos puntos o comentarios importantes, pero en base a lo que dijo Añez, quisiera indicar que mucho de lo que estamos descubriendo ahora ya se sospechaba hace 9 meses atrás o ya se había experimentado en epidemias y pandemias pasadas. Nuevamente, bueno, por ejemplo, sí, el coronavirus, el COVID-19, probablemente proviene de los murciélagos. Eso ya lo sabíamos, lo sospechábamos, sabemos que otros coronavirus provienen de ahí, quizás ha sido transmitido por un segundo animal a los seres humanos, pero el verdadero drama aquí es la propagación de humano a humano. Entonces, como indicó Áñez, nosotros sabíamos mucho sobre lo que debíamos hacer y muchas de esas predicciones se hicieron realidad. Sabíamos que la vacuna iba a estar preparada o lista en un año o en ese periodo de tiempo de 9 meses tan corto. Nos dijeron que sí, que iba a estar lista. Yo asistí a reuniones en febrero en las que varios expertos en vacunas que yo conocemos de Boston, nos dijeron, sí, vamos a desarrollar la vacuna y se va a hacer en un mes y vamos a empezar con los ensayos. Y eso ocurrió también con las otras vacunas también. Una de las cosas que se podría hacer es revisar las cosas que dijimos hace 9 meses atrás en la
primera versión de este curso y ver con qué frecuencia estuvimos certeros con las predicciones. Creo yo que eso está relacionado con el comentario de Joya también. Creo yo que una de las cosas que me complace y que no me sorprende por completo, y ciertamente me da mucho gusto, es que nosotros dijimos en ese momento, y lo hemos dicho varias veces, que las pandemias y las epidemias y cualquier tipo de crisis de salud expone a las sociedades. Me refiero a las sociedades, me refiero a los poblados, a los pueblos, a las pequeñas ciudades, a las aldeas, etcétera. Pero luego decimos, este es el momento, como en el caso de muchas crisis, para empujar y promover las políticas progresivas, políticas sociales progresivas. Si yo fuese a comparar varias sorpresas, esta ha sido la principal para mí. Cuando uno tiene un liderazgo firme, como han dicho anteriormente, basado en evidencia, como Añez ha dicho, uno puede esperar un mejor resultado con menos personas falleciendo y menos personas pobres y marginalizadas falleciendo, como dijo Añez. Esa es una sorpresa, en realidad no lo es, pero como en la Segunda Guerra Mundial, cuando Gran Bretaña, por ejemplo, en el medio de un bombardeo aéreo enorme, empezaron a tener políticas más progresivas que última instancia condujo a la fundación de su Sistema Nacional de Salud, el NHS, pero debido a los suplementos alimentarios, los británicos crecieron más en altura durante esos años de violencia terrible que lo hicieron en tiempos de paz. ¿Qué es lo que les dice eso? Eso les dice que los esfuerzos como los de Ruanda para lograr esos cambios en las políticas rápidamente les va a ir mejor, que lo han hecho, y ha pasado, pero también les dice que abrir nuevas posibilidades para seguro social, seguro contra el desempleo, nuevos programas de infraestructura, inversiones masivas en salud pública, donde no ha habido ninguna en 15 años, estoy hablando aquí de los Estados Unidos, esto ocurrió debido al COVID. Yo creo que como con todo. Y yo espero que algo similar ocurra en Brasil y México y en Perú especialmente, pero yo creo que esa es una de las cosas que me ha sorprendido más. No es que lo sabíamos, sino que tuvimos la razón en predecir que esta crisis podría ser una apertura para el cambio social progresivo y para atacar las disparidades a las que ustedes han hecho referencia. Y qué bueno, realmente creo que es realmente importante hacer eco a lo que usted dice, ¿no? El tema de abordar las disparidades que tenemos. Y yo creo que la profesora James mencionó el egoísmo que vemos, ¿no? Y que continuamos viendo. Y obviamente yo ya resaltó el tema de la solidaridad, que es probablemente el antídoto a lo que hemos mencionado anteriormente aquí. Antes de pasar entonces ahora otras preguntas, porque realmente me encanta hablar con ustedes y lo disfruto mucho y no quiero ser egoísta en ese sentido, en estas preguntas. Me pregunto si tenemos alguna pregunta en línea. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Puedes hacer alguna de las preguntas de los participantes y luego podremos continuar? Sí, hay tantas preguntas tan buenas de nuestros participantes realmente. Algunas de ellas van a ser abordadas en preguntas de panel subsiguientes. Yo creo que hay preguntas sobre el tema de la equidad, cómo nos aseguramos de tener una respuesta equitativa dentro de los países donde las cuarentenas han tenido un impacto tan devastador en las poblaciones. Esa es una pregunta. Y otra pregunta es realmente, ¿qué es más importante? ¿Es a ocuparse de la economía o la salud de la gente y cómo estas dos cosas se relacionan? Bueno, ambas son preguntas muy interesantes, muy buenas. Me pregunto si la profesora Áñez, usted puede compartir o contestar la primera pregunta. Bueno, a ver, ¿cómo actuamos con equidad? Digamos que no sabemos, tú eres un líder y tú no conoces la situación de
cada uno de los ciudadanos que están bajo tu responsabilidad, pero lo que sí sabes es que es la necesidad de cada uno de los ciudadanos bajo tu responsabilidad, el hecho de que necesitan comida, salud, seguridad, necesitan tener seguridad, tienen que confiar en ti y es tu tarea hacer que ellos confíen en tú. No es el deber de ellos confiar en ti, tú tienes que hacer que ellos confíen en tú, sabes que necesitas, entonces que necesitan poner comida en la mesa todos los días, salud para todos, tienes que hacerlo como un básico. Segundo, tienes que saber, ¿no? ¿Cuál es el punto? Y la idea es comenzar con ellos, ¿no? Y si lo hacemos, no, si tienes que comenzar con la gente, y comienza con la gente que está en dificultades, los pobres, los vulnerables, todos tienen que luchar incluso durante el día a día para poner comida en su mesa para la familia y salud, darle salud a su familia. Comienza con los vulnerables, entonces, y haz que la gente como yo paguemos por eso. Ese es un gran resumen. Joya, me preguntas si tienes algún comentario al respecto. Sí, bueno, mira, yo voy a tomar un ejemplo específico de lo que hemos estado tratando de hacer en los Estados Unidos, en Massachusetts. Nos pidieron, bueno, Partners in Health fue requerido por el estado de Massachusetts a ayudar a escalar el seguimiento de contactos. En otras palabras, investigar cada uno de los casos, hablar con la gente que eran sus contactos y darles información en cuanto a que debían hacer una cuarentena o aislarse. Y lo que hemos aprendido durante muchos años es que la información no es un problema. Tú puedes darle a la gente la información, pero si ellos no tienen los recursos materiales para llevar eso a cabo, lo que les dices que hagan, lo que llamamos agencia, no van a poder hacerlo. Entonces creo que la parte más importante de nuestro programa de seguimiento de contactos es justamente decirles, miren, esta es la información, pueden hacerlo, ¿no? Si no pueden quedarse en casa, si no tienen un lugar donde vivir, si no tienen los medios para apoyar a su familia, necesitan los recursos para hacerlo, ¿no? Para llevar a cabo o aplicar esa información. Ciertamente, el trabajo de la vida de Paul es centrado en esto y sé que Paul tendrá mucho que añadir, pero hemos tratado de actualizar esto y sé que el equipo de Leo en Perú también lo hace. Hay fotos tan maravillosas, sorprendentes de los trabajadores comunitarios que han estado ahí en Caraballo durante más de 20 años. Ellos conocen la comunidad y ellos pueden ir y salir y dar pruebas, dar recursos materiales porque hay confianza ahí. Así que estoy de acuerdo con Annie en que debemos comenzar con los más vulnerables, pero también tenemos que desarrollar un sistema o sistemas que de hecho puedan salir y llegar a la gente y darle ese apoyo material. Y yo creo que en algunos lugares se ha hecho mucho mejor. No sé si vemos, por ejemplo, la mayor parte de los países europeos, la gente allí está consiguiendo apoyo financiero material. En los Estados Unidos hemos tenido un periodo muy largo sin ello y en algunos países hay muy poco como para poder dar ese apoyo material, ¿no? No hay los medios tampoco para el país. Entonces hay que hacer solidaridad concreta a través de la comida, el transporte, el albergue. Esa es una parte fundamental de la respuesta para cualquier epidemia. Gracias. Yo me preguntaba, Lío, si quieres darnos alguna idea al respecto, compartir de repente tus experiencias de Perú. Sí, gracias, Anatol. Es lo que comentaba yo ya, ¿no? Nosotros hemos priorizado muchas regiones en Perú, sobre todo en Lima Norte, para que tengan una idea los que nos escuchan. Lima Norte es casi un país, en algunos casos son más de 3 millones de habitantes, ¿no? Es mucha gente, y mucha gente viviendo en condiciones de vulnerabilidad. Comentaba hace un momento, 70% de las poblaciones viven al diario. Entonces, cuando el gobierno dijo, quédate en casa, obviamente eso fue complicado. Y encontramos incluso muchos contagios dentro de los domicilios. Implementamos nuestras actividades de búsqueda de contactos y la mayoría de los contagios eran dentro de los domicilios, en personas que no tenían las herramientas para protegerse, no tenían dinero para mascarillas, no tenían buena ventilación, no tenían recursos alimentarios. Entonces, todo fue muy complicado. Hemos tenido que activar toda esta red comunitaria para ayudar en el contact tracing, para ayudar en protección social, para ayudar en salud mental, en muchas de esas actividades
básicas necesarias. Y para ligarlos con los establecimientos de salud, que como decía, al inicio estuvieron cerrados. Y eso fue un serio problema para atender a estas comunidades. Cambio. Gracias a ti, Liu. Quisiera decir algo antes de dejar este tema. Por favor, adelante. Miren, a mí me parece, mirando un poco desde atrás un poquito, creo que todos mis amigos y estos panelistas que tenemos aquí tan buenos se han enfocado muy admirablemente en la parte material, en la asistencia, ¿no? Canastas de alimentos, cheques de desempleo, pero la gente en Perú que fue la más dañada fue la de la economía informal porque no pudieron recibir seguros de desempleo, transferencias monetarias, porque estaban empleadas, ¿no? Entonces, esto son una serie de cosas materiales, ¿no? Y vale la pena, creo yo, pensar un poco en la oposición que se ha puesto frente a nosotros una y otra vez, a menudo por gente en posiciones poderosas. La pregunta que hacemos es, ¿qué es más importante? ¿Proteger la salud de la gente o restaurar la economía? Pero no son cosas diferentes. En realidad, la economía no está manejada por la mano de Dios o por los murciélagos. Está manejada por la gente, por la mano de obra, el capital, la infraestructura que está detrás del capital. Esa es la fórmula. Entonces, dividir esto, separarlo como dos cosas completamente diferentes, ¿correcto? Es decir, o protegemos a la gente o protegemos a la economía. ¿Saben qué? Creo que deberíamos tener una confluencia ahí, ver qué tan cercano es lo uno al otro, porque acá no hay una posición real. La posición real, realmente, es aquellos que tienen cosas y aquellos que no. Y no quiero sonar como un luchador de las clases, pero todos ustedes saben quiénes son los vulnerables, porque son los vulnerables los que tienen más posibilidades de ser dañados en una crisis como esta. Creo entonces que cuando escuchamos la pregunta, parte de nuestra respuesta debería ser, ¿no? No irnos contra los trabajadores del sector informal, sino de repente ver qué es lo que están haciendo los líderes que están haciendo, creando esta economía totalmente artificial y la hacen florecer y crean un debate que hace también que la gente se divida, cuando en realidad, como se trata de la misma cosa, la gente y la economía, lo que tenemos que hacer es crear un entendimiento de cómo las acciones materiales y repetitivas pueden salvar vidas y siempre lo han hecho así. Disculpen por irme un poco más allá. No, y quisiera añadir a lo que tú has dicho, Paul, justamente porque sí, no, incluso los cálculos económicos, ¿no? A veces, ¿no? Es puro egoísmo, ¿no? Pura ambición, ¿no? Porque yo soy una médico, soy una abuela, pero yo puedo calcular para ti qué es lo que los Estados Unidos ha perdido, ¿no? Por no preocuparse de sus pobres, de sus negros, de su gente de color, ¿no? O lo que fuere, porque todo esto es tanto, ¿no? Tanto, ¿no? Ha causado tanto no pensar en los pobres, ¿no? Miren, aquí en Ruanda somos uno de los países más pobres del mundo. Los estimados de acuerdo al Banco Mundial y esas estimaciones que yo creo son falsas. Sin embargo, yo creo que somos ricos. Y no hemos visto un problema en la economía, ¿no? Pero sí, ¿no? Pero probablemente si hubiéramos tenido algunas acciones no hubiéramos bajado, sino subido en la economía. Y creo que en todos los países hubiera podido ser igual. Lamentablemente, ¿quién va a pagar esta bajada en la economía? Una vez más, los pobres. Tenemos pues que enseñarle a los líderes ricos, egoístas y llenos de codicia, tenemos que enseñarles a ellos cómo debe ser una economía razonable y cómo es razonable cuidar a los pobres. ¿Sabes qué? Lo que sigo viendo y aprendiendo de ustedes, incluso desde el año pasado y de este año, es tu consistencia en tu enfoque. El año pasado hablamos, ¿no? De el rastreo de contactos, el seguimiento de contactos, la parte humana, y luego estamos abordando estas disparidades y tú siempre dices, ¿no? Centradas en la gente. Esa es la fórmula. Realmente es una excelente forma, creo yo, de responder estas preguntas y quería pasar ahora. Hay una pregunta que quería hacerles, que quería hacerte a ti, Paul, específicamente, y realmente siguiendo tus publicaciones más recientes. Acabas de publicar un libro y quería ver realmente cómo
lo que tú enfatizas en este libro, ¿no? ¿Cómo es que se aborda el sistema de salud? La pregunta específicamente es, ¿podemos fortalecer los sistemas de salud mientras luchamos contra una pandemia? ¿Y cuál es esa fórmula, no? Y quizás si nos puedas contar un poquito cómo abordas eso en tu libro o qué información das en tu libro, sería súper útil, ¿no? Y luego vamos a entrar al tema de las vacunas, ¿no? Porque creo que tenemos muchas preguntas también con respecto de las vacunas, así que sería bueno tomarnos un tiempo hablando de eso. Gracias, Monsi. Sí, miren, las vacunas son la última contramedida humana, ¿no? Y luego podemos ver este tema de esta separación falsa entre gente y economía, y creo que eso es un buen ejemplo, pero lo que quería decir en respuesta a la pregunta, si podemos fortalecer a un sistema de salud en el medio de la pandemia, yo creo que es el mejor momento para fortalecerlos, porque mira, si tú estás en el medio de una guerra y muchos de nosotros hemos estado muy cerca de temer eso, uno ve con la política, la violencia política, un gran retiro de las intervenciones de salud pública. Todo lo que es basado en la comunidad es lo primero que se va en una guerra, incluyendo los programas de vacunación, ¿no? Ahora, también hay algunas de las cosas que son algunas de las cosas que sobreviven al conflicto de las pocas, ¿no? Pero en el medio de una crisis como esta que estamos viviendo, es el momento preciso para enfocarnos en fortalecer los sistemas de salud, en parte porque la gente que puede olvidarse de los sistemas de salud, no porque sean codiciosos, sino porque son protectores o qué sé yo, no saben cómo hacerlo, y muchos de nosotros que los conocemos, ellos no piensan todos los días en los sistemas de salud y en el apoyo a los vulnerables. Es difícil hacer esto si no estás en ningún tipo de proximidad a experimentar la vulnerabilidad, pero todos ahora estamos cerca a una vulnerabilidad extrema. Es decir, no, no, 600.000 personas muertas en los Estados Unidos por su pésimo desempeño. Eso es mucho más de lo que hemos tenido en las guerras, en todas las guerras que este país ha participado, muchos más muertos ahora, ¿no? Y esto podría ser un subconteo, un subregistro, como en Perú, Ecuador y en otros lugares. Preguntamos por qué la mortalidad está tan alta, aunque no lo documentamos, ¿no? Pero sabemos que es así. Entonces, tan concisamente como yo pueda decir, yo creo, Monsi, que este es el momento exacto para fortalecer los sistemas de salud, ¿no? Con estos proyectos que nos han involucrado tantas décadas, ¿no? Súbitamente es tremendamente importante este tipo de proyectos para muchísima gente que antes estaba protegida del problema y de la pérdida prematura. En otras palabras, la gente que está familiarizada, y algunos de ustedes tenemos familiares muy cercanos con ese tipo de sufrimiento, ¿no? Ellos tenemos que estar de su lado, y eso tiene que ver con estos sistemas, tener buenos sistemas con buen personal y con buen apoyo. Y ciertamente hemos mostrado, y ciertamente pensando en lo que Leo y el equipo de socios ha hecho durante este terrible año pasado en Perú, ha sido justamente hacer un llamado claro de atención hacia la gente, atraer la atención a esta gente que ha estado dejada de lado, ¿no? Igual en Ruanda, ¿no? Que también ha utilizado todo esto para promover una serie de paquetes de protección social. Creo entonces que eso es lo que estamos viendo en Mensi, que creo que estamos viendo un momento para movernos un poco, y estoy muy contento de que mucha gente lo vea también así. Sí, sí, excelente. Y uno podría decir, ¿no? Que es momento de abordar la pandemia y fortalecer la salud, sí, y lo que tú has dicho creo que es realmente, ¿no? Muestra qué es lo que deberíamos estar haciendo ahora, ¿no? El momento perfecto para fortalecer el sistema de salud. Vamos a pasar ahora entonces al tema de las vacunas. ¿Qué rol tiene o juega la vacunación dentro de una respuesta más amplia a la pandemia de salud pública? Y esta es una pregunta realmente importante. Yo quería traerte esta pregunta, Joya y Añez también, ¿no? Dado su rol en la salud pública y en el fortalecimiento de la salud pública en general, ¿podrían darnos algún comentario? Creo que sería excelente, de gran ayuda. Joya, ¿quisieras ir tú primero? Joya, creo que estás muteada porque no te escuchamos.
Sí, en Socios en Salud, en Partners in Health y en todo el mundo estamos apoyando la iniciativa que algunos llaman la vacuna del pueblo, que es un consorcio de personas, muchos jefes de Estado africano, muchas organizaciones de la sociedad civil, así como también grupos como grupos de Naciones Unidas liderados por mujeres africanas muy trabajadores, guanamiana, y yo creo que la idea de esta vacuna del pueblo es que una vacuna debería ser un bien público global, y para poder hacerlo, para lograr una vacunación global, debemos deshacernos de las patentes y compartir el know-how, el saber, ¿no? Y tener una fabricación en todo el mundo y mejorar la capacidad dentro de África, de Asia, de Latinoamérica, ¿no? Para poder hacer las vacunas, porque el costo real de la vacuna probablemente sean centavos o un par de dólares por ahí, ¿no? Y esto es realmente algo fundamental, ¿no? Tenemos compañías que públicamente han sido financiadas por los Estados Unidos, por Europa, para hacer estas vacunas, y ellos están ganando enormes cantidades de dinero, de rentabilidad. Y por un lado te dicen, sí, vamos a dejar de lado nuestras patentes durante la pandemia. No, esa no es una promesa real. No es una promesa real que digamos, es como jugar bonito, pero no es lo que se tiene que hacer. Necesitamos la receta, necesitamos los ingredientes, necesitamos transferir la tecnología, y hemos visto que hay compañías que lo han hecho antes. No cuando las ganancias son tan altas, francamente, ¿no? Pero bueno. Uno de los temas alentadores, diría yo, desde nuestra experiencia con SIDA, es que incluso antes de que hubiera una vacuna desarrollada, hubo todo un mecanismo propuesto para poder compartir esta vacuna, y este mecanismo se llama COVAX. No es que no apoyemos a COVAX, pero COVAX es muy pequeño. COVAX es realmente, tiene una serie de donaciones caritativas, voluntarias de vacunas. Estados Unidos ha puesto 2.5 mil millones de dólares para COVAX con John Biden, el nuevo presidente, pero no, el objetivo para el primer año es 20% de la vacuna. Nunca hemos tenido ese objetivo dentro del movimiento de VIH. Dijimos, todos deben ser cubiertos. Y si tenemos un objetivo de cubrir a 20%, esto significa que quizá la gente en Latinoamérica, en África, en partes de Asia, va a estar vacunada en el 2024, 2025. No podemos vivir con esa realidad. Entonces, si bien COVAX es una buena idea, realmente la imaginación que está por debajo de esto no es suficiente lo que ellos están esperando hacer, y realmente necesitamos compartir globalmente y una fabricación global para vacunar a todo el mundo. Y esto tiene que hacerse a la escala de una guerra mundial, y debería ser así, tendría que hacer por todas partes, en todo el mundo. Y creo que esto es lo que realmente por eso estamos luchando, y ciertamente es muy bueno, ¿no?, que algunas vacunas se estén dando a través de COVAX, pero no es suficiente, absolutamente no es suficiente. ¿Qué útil, ya lo que me dices? Yo ya voy a tratar de tomar lo que has dicho, ¿no? No podemos vivir con esa realidad, dijiste tú. Y yo voy a tomar esta base para preguntarle a Áñez, ¿por qué, no? En términos de la vacuna, ¿por qué la equidad en la vacuna es tan importante en una respuesta a una pandemia? Bueno, primero que nada, nadie va a estar seguro si no todos estamos seguros en una situación como esta, ¿no? Y esta situación más que nunca, ¿no? Porque esta gente loca, llena de nacionalismo, está cavando su propia tumba. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque van a negarle a la gente como yo la vacuna, y el virus no es tonto, va a continuar avanzando y crear varianzas, y la vacuna no va a ser buena para la varianza, y terminamos con un problema. Entonces, simplemente es así. No van a lograr nada con eso. Vacunar a los más vulnerables, entonces, primero, es realmente lo que tenemos que hacer. Y la vulnerabilidad no necesariamente está vinculada a la pobreza. Para mí, la vulnerabilidad es
vacunar a los trabajadores de salud primero, a los trabajadores de salud comunitario también, y después de eso, la gente que está en riesgo de quedar infectada, gente en prisión, en cárceles, en prisiones porque están todos llenos de gente, ¿no? Gente que esté más expuesta, y luego venir donde gente como yo, que tengo 67, soy elegible, pero yo soy helada, no vengan donde mí primero, porque saben que si vienen donde mí primero no me están protegiendo. Vayan paren la pandemia, y para parar la pandemia tienen que pararla donde esta se puede diseminar, donde esta se puede difundir, donde la gente está toda junta una a la otra, donde en las áreas donde la gente está abandonada, campos de refugiados, prisiones, lugares donde la gente vive muy junta. Y esta es la razón por la cual entonces yo estoy totalmente de acuerdo con Joya, totalmente de acuerdo. Y esta es la razón por la cual para mí COVAX es un fracaso, una falla, una gran falla. COVAX es el testimonio de la mentira de los países de altos ingresos que firman esto simplemente no sé para qué, para mantener a todos que, no, pero no, cuando la vacuna está ahí se vuelven locos, ¿no? Y incluso la gente, ¿no? De 20 años está siendo vacunada ahora y se está dejando de lado a otras personas. Entonces hay mucho que hacer, mucho que cambiar, y si no, vamos a terminar con lo que yo llamo con la falla triple, vacuna versus la variante, ¿no? BBB, 3 Bs. No tengo comentarios, tú has cubierto todo lo que hay que decir, ¿no? Y tú dices, ¿no? Hasta que todos estén vacunados. Gracias, efectivamente nadie estará seguro. Bien, tengo una pregunta para usted, doctor Lieca, pero antes de eso me pregunto, ¿hay alguna pregunta de la audiencia que quieran hacer? Creo que hay un par de preguntas más sobre las vacunas. Por ejemplo, si son lo suficientemente protectoras o si es que hay algunas otras medidas que deben continuarse implementando para detener el COVID. Y esto ha sido abordado de alguna forma. La profesora Añaz, gracias de verdad por lo que ha dicho, ¿no? Pero la pregunta de cómo es que esta estrategia de vacunación de América Primero ha impactado el acceso mundial a las vacunas. ¿Nos podrían comentar eso? Gracias. Creo que no es solamente Estados Unidos primero o América primero. Son los países de altos ingresos primero, ¿no? Eso lo podemos ver, ¿no? Puedes ver Italia, ¿no? Ha bloqueado un envío que iba a África, que ya estaba pagado, y dijo, no, porque nosotros lo necesitamos, ¿no? Los países se han vuelto locos, ¿no? Y son peores que los piratas. Todos estamos ahora luchando en el océano, en el mar, en el océano Índico, ¿no? Esos piratas, esas personas, ¿no? Que han dicho, no se va la vacuna, deberían estar en la cárcel. Entonces, ¿no? Esto es lo que estamos viendo, cómo protegen sus vacunas, el dinero. Entonces, no solamente son los Estados Unidos, eso es lo que quería decir. Ahora, la vacuna, todos sabemos que está protegiendo a la gente que está vacunada, pero no necesariamente la gente que no está vacunada. Y una vez más, ¿no? Para que podamos protegernos unos a los otros, debemos continuar vacunándonos, ¿no? Y evitar estas discriminaciones de la enfermedad en el país. Debemos vacunarnos todos. Y quisiera añadir algo justamente, y estoy de acuerdo con Ania. Yo no creo que el problema sea Estados Unidos primero o América primero. Creo que el problema es la escasez artificial, ¿no? Todos los países van a tratar de vacunar a primero a su gente. Obviamente eso es lo que los Estados-naciones hacen. Podemos hablar de deshacernos de los Estados-nación, pero podríamos hablar de eso en otro momento. Pero el tema aquí, la naturaleza escasa de la vacuna es lo que está causando estas guerras y estos piratas de los que habla Ania. Y la forma de eliminar eso es la producción masiva. La gente ya no está peleándose por la vacuna del polio, porque tenemos un montón. Pero, por ejemplo, cuando comenzamos con el escalamiento a nivel global de VIH, teníamos que tener un gabinete cerrado con llave para los antirretrovirales, porque decíamos la gente iba a venir a volverse loco y se va a venir a robar eso. Nadie se robaba los antirretrovirales porque había un montón. Todavía, sí.
robaban fórmula para bebés, comidas y otras cosas que eran escasas, pero no los antirretrovirales. Entonces tenemos que eliminar esta idea de que si vacunamos a ellos, a otros, no. Tenemos que vacunar a todos, a todos. Tenemos que armar, digamos, la respuesta más internacional simplemente para fabricar masivamente, porque si tenemos una escasez tenemos que tomar estas decisiones y los poderosos siempre van a ganar. Por eso es que la codicia y la protección de la patente y la falta de imaginación de realmente fabricar suficiente para el mundo. Y quería volver un poquito también y voy a un poquito, irme un poquito por la tangente, digamos, pero en términos de fortalecimiento de los sistemas de salud, una de las cosas que Leo me ha dicho es que Perú, toda la nación de Perú solamente tiene oxígeno como para 5.000 personas. Es decir, ¿en qué mundo eso está bien? Entonces estamos hablando, ¿no?, de ventiladores en los Estados Unidos que son pocos. Bueno, no hay oxígeno en un país de ingresos medios como Perú. Eso nos ayuda, ¿no? A ver, ¿qué ha pasado? Perú ha lidiado con TB, con muchas epidemias, desde la de cólera, malaria, dengue, etcétera. Entonces, es decir, pensando en el largo plazo, no solamente es una respuesta de corto plazo, no sé si Leo quieres hablar qué es lo que hemos visto en el sistema de salud, pero es realmente todo un choque. Sorprendente. Bueno, creo que tenemos que volver a Paul. Tenemos algunos comentarios con respecto a las mismas preguntas. Luego volvemos con esto. Paul, ¿tienes algún comentario? Estás muteado, Paul. Ay, disculpen, pensé que Leo iba a hablar. Bueno, tengo sí un par de puntos técnicos más bien. No la pregunta de América primero o Estados Unidos primero, que ya se abordó. Creo que ese no es el problema realmente. Eso es lo que es nacionalismo de vacunas, más bien. Pero el punto técnico en respuesta a la pregunta, cuáles son algunas otras contramedidas que deberían complementar la vacuna o la toma de la vacuna, digamos, la aplicación de la vacuna. Y déjenme resaltar justamente que ahora en los Estados Unidos, ¿no?, y en todos lugares, diría yo, ¿no?, la forma en que las vacunas se están implementando o dándose en base a datos demográficos, edad, si eres un trabajador esencial o si, no sé, trabajas en una planta empacadora, no sé, y eso está bien, ¿no? Eso está bien, pero va a haber brotes de COVID-19 en los muchísimos siguientes años, ¿no? Entonces debemos complementar esta propuesta ordenada para la vacunación con la posibilidad de responder a brotes, ¿no?, que vayan más allá de vacunar a los contactos, ¿no?, y también trabajar con los contactos, no solamente con la vacuna, ¿no? Con el contacto sería excelente, por ejemplo, si en 9 meses pudiéramos decir, y bueno, de hecho, esta ha sido una estrategia ya utilizada por Ruanda en sus lado del oeste, ¿no? Cuando el ébola surgió, ¿no? Volviendo a esto, tenemos una nueva vacuna, la máxima contramedida de los seres humanos. Entonces tenemos que pensar en realidad cómo vamos a hacer con los brotes que van a ocurrir año tras año y van a seguir ocurriendo, ¿no? Tenemos que ver qué vamos a hacer con ellos y eso es algo que tiene que ocurrir ahora, de manera que de aquí a 9 meses o en el verano boreal cuando nos reunamos, podamos resaltar algunas actividades específicas con respecto a cómo se va a usar la vacuna y también resaltar con satisfacción cómo Ruanda ha tenido éxito en avanzar con la fabricación de nuevas vacunas de ARN, porque también eso tiene implicancias para otras patologías yendo desde dengue, malaria y para usos agrícolas incluso. Y una vez más, como yo ya he dicho muy bien, nunca vamos a tener suficientes vacunas si no ampliamos la fabricación y muchos de nosotros estamos muy preocupados de que lo que puede ocurrir en África y podemos que Ruanda puede compensar eso. Ese es el punto que quería tocar. Muchas gracias. Gracias, Paul, es muy útil. Leo, por favor, quisiera pasarle la palabra. Me parece que su micrófono ya está funcionando. ¿Tiene algún comentario específicamente? Quisiera que usted hable sobre cómo está creando un sistema de salud
Yo ya mencioné el problema del oxígeno, pero ustedes acaban de lanzar un centro de salud global que eventualmente va a cubrir toda la región y cómo compartir estas mejores prácticas para preparación y respuesta ante la pandemia. Si tuviese algún comentario, por favor, adelante. Sí, gracias, Anatol. Permíteme 30 segundos. Quiero también hacer un comentario sobre el tema de la vacuna. Veo varias preguntas relacionadas a, por ejemplo, qué vacuna es mejor, porque el gobierno está comparando la vacuna A, la vacuna B. En realidad, eso, y tiene que ver mucho con asuntos políticos. Aquí en Perú estamos en plena campaña presidencial. En un mes son las elecciones. Entonces, hay muchas promesas en realidad, ¿no? Y mucho ruido alrededor de las vacunas. Lo que estamos diciendo, sobre todo mis colegas que están escuchando, es que la mejor vacuna es la que tienes en el hombro, ¿no? Y eso es algo que todos debemos trabajar para que eso se dé. Ciertamente van a haber seguro más investigaciones, más vacunas, y ojalá tengamos más acceso. Somos de los países que estamos atrasados en el acceso a vacunas. Sobre la pregunta del tema de lo que hemos hecho para fortalecer el sistema de salud, nosotros hemos implementado en realidad varias estrategias a nivel hospitalario, por la demanda de oxígeno, por la demanda de equipamiento. Hemos abarcado muchas regiones del país. Perú tiene 24 regiones, hemos llegado a más de 20 regiones en diversos niveles de atención. Hemos concentrado esfuerzos en el primer nivel de atención, no solo para el tema del COVID. Antes de la pandemia, solo un dato para que todos entiendan, el dato oficial eran que 300 personas morían en Perú al día, por cualquier enfermedad. En este momento tenemos un exceso de 800 muertes. Estamos en 1.100 personas que fallecen cada día. De esas 800, la mitad es por COVID. Entonces, la otra mitad son por otros problemas de salud, tuberculosis, HIV, enfermedades crónicas, problemas en las gestantes y un montón de circunstancias que están ocurriendo. Entonces, parte de nuestro trabajo aquí ha sido concentrar el esfuerzo para fortalecer esos sistemas, para hacer una respuesta global, solidaria, con equidad e integral. Y cuando digo integral me refiero reactivando la red de agentes comunitarios de salud, dándoles herramientas, incluyendo tecnología. Hemos creado diversos chatbots, diversos sistemas para conectar a las personas con la comunidad, con los servicios de salud, pero no solo decirles si tienes un teléfono, conéctate. Yendo con equipos informáticos, con smartphones, con teléfonos, con nuestra red de promotores para que tengan realmente acceso real a estos servicios, ¿no? Entonces, son las cosas que nosotros hemos intentado, concentrando sobre todo en las comunidades más vulnerables. Hemos implementado sistemas de salud mental, hemos implementado relacionados a protección social, tratando justamente de detener el avance de algunas enfermedades. Hemos encontrado muchas personas sin acceso a medicamentos o con accesos muy limitados. Hemos implementado hasta distribución logística de medicamentos en Lima Norte para asegurar que la continuidad de la atención de los servicios de salud estén vigentes. Cambio. Muchas gracias, Leo. Es realmente útil. Cada vez que yo hablo con usted, puedo seguir y seguir, pero quiero asegurarme de responder a las preguntas del público. Yo sé que por eso te tenemos aquí, porque cada vez que yo hablo con estos panelistas, yo tiendo a desviarme un poquito y pierdo un poquito el control. Así que, por favor, controla el tiempo y también, por favor, preséntanos las preguntas del público. Sí, hemos tenido algunas preguntas que tienen que ver con los Estados Unidos. ¿Cómo se están abordando estas inequidades y qué políticas tenemos que promover ahora para poder permitir la colaboración a nivel global para las vacunas? Y eso no solamente va a ser específico a los Estados Unidos. Así que esa es una pregunta que quizás podemos responder. Yo me pregunto, profesora Áñez, al ser ministra de Salud anteriormente, no sé si usted quiere responder a esa pregunta. ¿Qué políticas podemos adoptar y establecer para impulsar y catalizar esta colaboración a nivel global? Usted habla sobre la colaboración global entre el gobierno y las instituciones internacionales. Bueno, yo creo que hay muchas maneras de hacerlo en realidad.
Tenemos la Asamblea General de las Naciones Unidas donde todo el mundo asiste y quizás no tanto ahora por el COVID, pero van a buscar una manera de conversar entre sí. También tenemos la OMS. Todos los ministros de salud pueden haber asistido a las asambleas generales y tenemos otras entidades regionales e internacionales. Y yo empiezo con mi país, la parte este del África, África Oriental, Nepal, la Unión Africana. Tenemos Europa, las entidades de Europa y África, y tenemos otras entidades globales. Sin embargo, si nosotros dejemos que esas entidades sean influenciadas por la codicia de las personas que tienen y no por las personas que no tienen, vamos a enfrentar el mismo problema. No se olviden que la OMS es el SAR en el doble estándar. Para el pobre es lo suficientemente bueno, pero para el rico no es lo suficientemente bueno. Hay que hacer algo más. También tenemos la Asamblea General de las Naciones Unidas que reúne a varios presidentes, pero a veces no aplican, implementan mucho. Así que necesitamos un poco más de participación de la sociedad civil, necesitamos mayor participación de la academia, pero también necesitamos colocar marcos de referencia y decir, todas las políticas que no toman en cuenta a los vulnerables deberían ser eliminadas. Quizás en ese día, en ese momento va a funcionar. Y quisiera decirles por qué funcionó en Ruanda. Cuando yo fui ministra de Salud, y yo traje a una nueva política y se la presenté al presidente. El presidente me hacía la primera pregunta: ¿qué es lo que va a darle a los vulnerables? Segunda pregunta: ¿tenemos el presupuesto? No tenemos ningún problema, entonces encontremos el presupuesto para esto. Entonces, hay que colocar a los vulnerables en el centro de todas sus preguntas y sea lo que ustedes hagan, es la única manera de estar todos seguros y todos unidos. Muchas gracias. Yoya, usted ha hablado del movimiento, ¿no es así? Las vacunas para las personas. Vamos, logrémoslo. ¿Quieres comentar algo al respecto? ¿Qué es lo que hacemos a nivel de política para catalizar e impulsar esa colaboración global? Yo creo que tenemos suerte porque tenemos un presidente ahora en los Estados Unidos que está pensando en algún nivel de equidad global. Hubieron varios estadounidenses en el chat, creo que son estadounidenses por sus nombres, que preguntan qué podemos hacer. Nosotros podemos poner presión en el gobierno de Biden para que elimine las patentes. Una reunión de la Organización Mundial de Comercio hace unas semanas atrás y los Estados Unidos decidió no ir en contra de la protección de patentes y esa es la decisión equivocada. Si nosotros queremos equidad, eso se tiene que hacer ahora. También podemos colocar presión en el gobierno para que financie nuevos planes para vacunas, de desarrollo de vacunas en todo el mundo, desde Ruanda hasta Sudáfrica, hasta el Perú. Así que yo creo que podemos exigir que nuestro gobierno, como el gobierno de mayor riqueza del mundo, pueda utilizar este momento para hacer algo al respecto. Tenemos un presupuesto militar de múltiples miles de millones de dólares que fácilmente, quizás no fácilmente, pero podría ser utilizado en lugar de continuar con estas guerras sin fin para poder detener la verdadera amenaza a nuestra seguridad, que es esta pandemia del COVID-19. Así que como ciudadanos estadounidenses podemos hacer mucho. Como ciudadanos globales, creo yo que, como ha dicho Ania, existen oportunidades de liderazgo sorprendentes a nivel regional. Estoy pensando en el Africa CDC, que es conducido por el doctor John Ketlason de manera bastante profesional, que ha ayudado al continente a establecer planes para la vacuna, incluso ha ayudado a adquirir vacunas. Creo yo que el Africa CDC por sí solo ha permitido lograr ese financiamiento y ha permitido adquirir 250 millones de dosis de vacunas. No es suficiente, pero al menos ha desempeñado un papel importante. Creo yo que hay mucho que podemos hacer para apoyar, elevar nuestras voces y apoyar el gastar realmente dinero en esto y salir de este motivo
o razones con fines de lucro. Y un momento triste que yo experimenté, bueno, hay muchos momentos tristes que son muy personales durante esta pandemia. Muchos seres queridos han fallecido. Paul perdió a su padre debido al COVID-19, quien era un amigo, una persona muy querida para muchos de nosotros en Partners in Health, pero uno de los momentos políticos más tristes que yo experimenté fue cuando alguien dijo, bueno, probablemente, bueno, todos estábamos sorprendidos de ver que la bolsa de valores le estaba yendo tan bien cuando la gente simplemente estaba afectada por el desempleo y la muerte, y dijeron, quizás hicieron los cálculos de cuántas personas podrían morir y estar contagiadas y en cuánto estarían y cuánto se afectarían las acciones, y dijeron que eso era aceptable. Y no podemos hacer ese tipo de comunidad, no podemos ese tipo de comunidad que anula a las personas. ¿Por qué? Porque no contribuyen a las ganancias o utilidades globales. Nosotros no somos ese tipo de comunidad, y varias personas han preguntado en español en el chat con qué fuerzas estamos lidiando. Seguimos lidiando con esta fuerza neoliberal, este motivo con fines de lucro, esta idea de que la gente, que se puede prescindir de las personas a menos que contribuyan a la economía. Tenemos que cambiar este principio fundamental y esta es la oportunidad para hacerlo. Quisiera añadir algo, por favor. Sí, por favor, adelante. Todas esas fábricas crearon rápidamente la vacuna. No me sorprende porque eso lo hacen todos los años para el nuevo sabor del año, por decirlo así. Sin embargo, eso lo hicieron. Incluso algunos factores estuvieron relacionados porque estoy pagando por Nepal, por la Unión Africana de mis impuestos, y contribuyen a esas fábricas para crear esa vacuna. Y cuando se crea, no tenemos acceso a la vacuna. Cada centavo invertido en esas fábricas dura 12 meses. Tienen que pagarle de vuelta a las personas o admitir que esta vacuna es nuestra, es nuestra, de todos nosotros, y tiene que ser distribuida de manera equitativa. Ellos no son dueños de los impuestos de las personas. Así que, nuevamente, perdón, se estaba cortando, para producir algo que los va a hacer mucho más ricos. Y eso trajo como resultado la muerte de mis amigos. Muchas gracias. Tengo toda una lista de preguntas, y uno de lo que ustedes dicen es no tener temor y hablar de lo que se necesita. Así que muchas gracias por decir la verdad y lo que realmente importa, especialmente para luchar contra esta pandemia y pandemias futuras. Y creo que tienes una pregunta para Leo y luego vamos a continuar. Sí, había una pregunta sobre el impacto del COVID en poblaciones de refugiados y cómo está siendo eso abordado. Yo sé que eso es algo que Socios en Salud está trabajando en el Perú. Doctor Leca, si usted podría hablar algo al respecto. Sí, gracias por la pregunta. En realidad, solo para poner un poco de contexto, la mayoría de refugiados, de migrantes en el país son de Venezuela, ¿no? Venezuela ha tenido una gran migración de 5 millones de personas. La mayoría están entre Perú y Colombia. Aquí hay más de 1 millón de personas distribuidas en todo el país, ¿no? De ellos, más de la mitad no tienen acceso a ningún seguro, digamos, son refugiados que no han regularizado su documentación, y entonces es muy difícil. Hemos tratado de ayudarles a ellos para que se acerquen a los servicios de salud con mecanismos de protección social, de salud mental. Hicimos acuerdos con algunas organizaciones que nos están ayudando, ONU-SIDA, el Fondo Mundial, para tratar de cubrir todas estas demandas, ¿no? Estamos ahora trabajando algunas nuevas iniciativas sobre, por ejemplo, descarte de tuberculosis en estas personas, o acceso a servicios de VIH, que accedan a tratamiento antirretroviral. Es difícil porque su condición es de informalidad, como muchos peruanos en realidad, ¿no? Y ganan en promedio 30% menos el salario que gana un peruano. Entonces es mucho más difícil para ellos acceder a los servicios, ¿no? Estamos intentando hacer esto para tratar de protegerlos, y bueno, se está trabajando también a nivel político
pero desafortunadamente, decía hace un momento, estamos en campaña, entonces hay de ambos bandos, ¿no? Los políticos que ofrecen sí ayuda a estos grupos, pero los políticos que quieren expulsarlos, y muchas personas siguen esos mensajes que no son correctos, ¿no? Y eso es uno de los problemas que nosotros estamos tratando también de lidiar. Cambio. Gracias, doctor Leca. Quería sugerir entonces que tengamos una pausa por un momentito para darle a nuestros panelistas un momentito para que respiren y finalmente vamos a tener una breve introducción, porque lo que estamos discutiendo aquí es el camino que va a seguir este curso, preparación y respuesta ante la pandemia. Vamos a tomar una pausa chiquitita. No dejen su computadora, por favor. Vamos a hacer una pausa por el lado del panel y quisiera invitar a nuestro equipo, a mis colegas, a dar una visión general del curso y el doctor Henley nos va a dar cuáles son los requisitos para que la gente se una al curso y cuáles son las expectativas que tenemos. Y luego Rose, nuestra colega, puede dar una demostración muy rápida de cómo acceder a nuestro portal de aprendizaje. Si pueden hacer esto, sería muy útil porque la gente está haciendo preguntas sobre cómo acceder al curso y cuáles son los requisitos. Así que, doctor Henley, adelante. Y si quieren compartir su pantalla, adelante, por favor. Gracias, muchas gracias, Mansi. Y a todos los panelistas, en realidad, por ser tan honestos y sus comentarios tan provocativos e interesantes, nos han dado una prevista muy buena del tipo de contenido que van a ver en este curso de certificación. También les vamos, obviamente, a dar el conocimiento y habilidades con respecto a muchas de las preguntas que han hecho en el chat. Verán aquí, entonces, en la diapositiva, que también... Bueno, después del correo electrónico les vamos a enviar por el correo electrónico un enlace para que puedan registrarse en el curso. Aquí es como se registran. Miren, este es el correo, ¿no? Para poder llevar a cabo los diferentes módulos y para poder obtener el certificado. Después de registrarse, deben llenar tres cosas diferentes, deben hacer tres cosas diferentes para poder recibir el certificado. Tendrán que revisar el contenido y las actividades de cada uno de los 8 módulos que que mencioné al inicio del webinar, incluyendo preguntas o conocimiento que ustedes pueden haber adquirido a través del módulo, así como un examen final al final del curso, donde tienen que tener un mínimo de 80% para aprobarlo. Segundo, va a haber un área de discusión donde deben contribuir por lo menos con un post interesante sobre un tema y por lo menos 2 respuestas a un colega o a otra persona que contribuya con preguntas a este módulo de preguntas. Y finalmente deben llenar la encuesta de fin de curso para poder recibir los certificados. Les voy a pasar la posta a mi colega Grass, que nos va a explicar un poquito cómo es esta plataforma de aprendizaje electrónico. Gracias, Fedra, y gracias por cubrir estos componentes. En la diapositiva notarán también que hay un certificado, una imagen de un certificado en la parte de abajo, en la esquina superior inferior izquierda. Verán que solamente los que han completado los 3 componentes del curso que Fedra mencionó van a recibir el certificado. Tienen que ir a la parte superior derecha donde dice perfil y ahí yo puedo entrar a mi perfil y desde ahí cuando abren su perfil de usuario es ahí donde verán ustedes su certificado de completación y la sección de certificado, y eso solamente es después de completar los 3 componentes del curso. Habiendo dicho esto, quiero darles una mirada rapidita a qué es lo que tenemos en cada uno de estos puntos del curso. Voy a compartir mi pantalla. Gracias por cambiar. Voy a ahora compartir mi pantalla, la anterior no era la mía, entonces ahora vamos a ver, estamos en el portal de aprendizaje de Partners in Health, ¿no? Ustedes van a entrar como yo con su nombre de usuario y contraseña que crearon. Entonces, una vez que ingresan, van a poder ver, como Fedra acabo de mencionar un minuto atrás, los 3 componentes del curso que están aquí. El PPR2 curso al propio ritmo, ese es el curso. Entonces dan clic ahí y aquí pueden ustedes ver el curso, pero si van a donde dice full screen, pantalla completa, van a tener una mejor mirada. Miren, yo sugiero que usen la pantalla completa.
para que vean mejor el curso. No pueden acceder a este curso desde cualquier módulo, pero les sugiero que comiencen con el módulo de bienvenida, porque aquí van a ver algunos detalles importantes de qué es lo que tienen que hacer para llevar a cabo el curso, y van a ver también respuestas a diversas preguntas que podrían tener con respecto al curso, cómo está estructurado, sus objetivos y metas, cómo se organiza el contenido, cómo navegan por el curso, cuáles son los requisitos para llevar a cabo el curso, incluso información sobre las 3 organizaciones que hemos estado involucrados en el desarrollo del contenido. En la mano izquierda tienen ustedes el panel de navegación que notarán aquí. Miren aquí, pueden acceder aquí en este icono de 3 líneas chiquitas. Si dan clic aquí, van a poder ampliarlo y colapsarlo, ¿no? Y desde el panel ustedes podrán seleccionar cualquier módulo en particular, pero una vez más sugerimos que comiencen con el módulo de bienvenida primero. Y luego les voy a mostrar que después de los 8 módulos centrales que hemos mostrado anteriormente en la sesión, hay también una sección de conclusión que contiene un resumen de cada uno de los módulos. Voy a darle clic aquí rápidamente para mostrarles que aquí ustedes pueden obtener los aspectos más destacados de cada uno de los módulos y los puntos más resaltantes que discutimos en cada módulo. Esto es para cada uno de los módulos, ¿no? Luego viene el examen y luego tienen una sección de recursos. También voy a dar clic en la lista de recursos y les voy a mostrar otra característica importante. Todo este curso, todo su contenido, incluyendo los enlaces a diferentes páginas web, documentos, etcétera, se contienen en este archivo PDF que ustedes pueden descargar. Si por alguna razón tienen algún problema accediendo el sistema en un día dado, pueden, en ese caso, descargarse todo el curso de este archivo PDF. Entonces les quería mencionar eso también, ¿no? Y déjenme mostrarles ahora un poquito con respecto a cómo se ha organizado el contenido mismo en estos diversos módulos. Cada uno de ellos es diferente, pero todos comparten características comunes. El módulo comienza con un aspecto visual que representa de qué se trata el contenido. En este caso, este módulo es sobre salud, la salud para todos, para humanos, el medio ambiente, animales. Entonces ven una foto apropiada escogida y el contenido mismo luego se desarrolla a partir de estos estudios de casos que mencionamos anteriormente. No solamente se basan en texto, hay también muchísimos materiales visuales para respaldar este texto. Van a tener elementos de material interactivo, que también podrán trabajar algunos de los conceptos presentados. Además, también, una vez más, hay animaciones, también encontrarán ustedes videos, en algunos casos, clips de audios también. Todo eso va a estar disponible con subtítulos para que ustedes puedan controlar esto mismos, pueden poner las letritas, ¿no? Los subtítulos en el video para poder verlo más lentamente, ¿no? Los módulos también incluyen, bueno, voy a pasar esto rápidamente para ir directamente y mostrarles que cada uno de los estudios de caso en el que se basa el módulo se incluyen en ese módulo a veces para dirigir su atención a alguna pregunta específica, que ustedes tengan que leer el caso de estudio como se les dirige a veces, ahí se les dirige a una sección muy específica para que puedan responder a las preguntas del módulo, y debo decirle que ustedes deben completar esas preguntas antes de seguir, si no, no van a poder terminar con el módulo, si no responden a las preguntas al final. Y a veces también, y les voy a mostrar rápidamente otro módulo, voy a escoger el módulo de lecciones de pandemias pasadas. Notarán una vez más que comienzan con una foto apropiada a los objetivos del módulo para darse una idea de que pueden esperar aprender en ese módulo. Y a veces, además del audio, los videos, las ilustraciones, las fotos, las partes interactivas, también podrían tener, a ver, déjenme un cuentacuentos, una historia. Aquí es una infografía de socios en salud. Miren ustedes, es un cuento, no una historia, y espero que esté aquí. Miren, sí, acá está. Para algo del contenido, a veces tenemos una persona que, ¿no? Que en esencia sirve como una cuentacuentos, una persona que nos cuenta un cuento. Entonces, esas son algunas de las formas en las que los contenidos de los estudios de casos se han diseñado para atraerlos como aprendices y participantes posibles, y para permitirles interactuar también con el contenido, porque eso es importante en un entorno de educación a distancia, donde no hay un instructor frente a ustedes, a donde ustedes puedan ir a hacer preguntas todo el tiempo, ¿no? Y también estos incluyen esta pregunta, este panel de discusión, que es uno de los componentes para tener estas discusiones más reales con los moderadores, con otros participantes en el curso, y eso lo hemos configurado con una serie de preguntas que ustedes pueden responder
Y el requisito para este curso es que hagan por lo menos un posteo original y respondan por lo menos a una de las preguntas del panel de discusión y hagan 2 posts o respuestas a cosas que sus participantes, coparticipantes en el estudio han publicado también. Entonces, esa es la forma de mantener la conversación fluyendo. Bueno, eso nuevamente es una mirada muy rápida del curso y no quiero tomar mucho tiempo, mostrarles mucho tampoco, porque prefiero, como siempre, que ustedes hagan el curso y ahí lo vean. Con ello, le paso la posta a mis colegas y les agradezco mucho por su atención. Gracias, Bruce. Bueno, Liberty, ¿querías compartir de repente algún tipo de tema adicional en español? Sí, estamos muy emocionados a anunciar que este curso va a estar completamente disponible en español y esperemos lanzar la versión en español del curso a mediados de mayo. No tenemos una fecha específica, pero vamos a tenerla en las próximas semanas y les vamos a anunciar en los medios sociales. También podemos registrarnos con el link que hemos visto en el chat para recibir esas actualizaciones. Y bueno, ¿no? Realmente esperamos que puedan participar con este grupo maravilloso de facilitadores y de personas de las que tanto podemos aprender y realmente estoy muy emocionada de poder ofrecer este curso y gratuitamente a todo nuestro personal también en Latinoamérica, ¿no? Toda la gente en Latinoamérica, gracias, gracias, gracias a todos. Bueno, vamos a cerrar a partir de aquí. Entonces, podemos dejar de compartir las pantallas ahora y decirles que sí, creo que volviendo a nuestros panelistas, quisiera ofrecerles, no sé, 5 segundos a cada uno de ustedes. Creo que como cierre, ¿no? ¿Cuál sería un mensaje con el que nos quisieran dejar con respecto a lo que viene después, particularmente cuando hablamos de preparación y respuesta a la pandemia? Voy a comenzar con usted, doctor Leca. Ok, gracias. Primero, también compartir mi emoción, que gracias por la oportunidad que este curso esté en español. Cuando lanzamos hace 4 o 5 meses Liberty, el Centro de Salud Global, esa era nuestra idea, ¿no? Que compartir las experiencias de nuestra organización global y también aprender juntos. Entonces, este es un excelente ejemplo de que eso podemos llevarlo a la realidad. Gracias en realidad a la universidad, que en Salud Global, a todos mis colegas de PIH por esta oportunidad que lo ponemos a disposición de todos los países de Latinoamérica. Yo veo mucha gente conectada en los cursos que estamos haciendo y eso creo que es muy importante para justamente fortalecer los sistemas de salud, ¿no? Respecto a la pregunta de lo que viene, en realidad viene seguir fortaleciendo los sistemas. Necesitamos que los países hagan más inversiones, no por COVID, sino por los sistemas globales en general. Necesitamos más solidaridad de todos. De nuestra parte vamos a seguir trabajando para que este sea el camino para poder, bueno, luchar contra esta terrible pandemia. Gracias a todos. Gracias. Doctora Yoya. Bueno, yo también simplemente quiero decirles gracias a todas las personas que han participado. Los necesitamos a todos en un movimiento global para salir de esta catástrofe. Así que simplemente estamos muy entusiastas de que haya tanta gente y que confíe en nuestro trabajo. Gracias. Profesora Áñez. Gracias por organizar esta Federal Liberty y todos los demás. Yo quiero que la gente que ha participado, sé que hay mucha gente, tanta gente, y eso es muy bueno, pero quiero que cada uno de ustedes diga, muy bien, cada uno de ustedes traigan 100 más, porque el mundo lo necesita. El mundo lo necesita y quiero que todos ustedes aprendan juntos, cómo ser mejores defensores de manera que esto no vuelva a pasar, cómo tener mejores habilidades para poder implementar la preparación y la respuesta correctamente, cómo podemos tener mejor pensamiento estratégico para no fracasar en nuestro intento. ¿No? Preparado por un mundo preparado por gente llena de codicia. Gracias, los quiero. Nosotros también te queremos. Doctor Paul, si pudiese compartir sus ideas finales. Yo ya mencionó lo de su padre y lo sentimos mucho por su padre.
Si usted puede compartir qué viene a continuación. Bueno, primero que nada, usted dijo 5 segundos, Mansi, así que yo me imagino que no te referías a mí. No puedo ni siquiera decir buenos días en 5 segundos, por favor. Solamente quisiera regresar al punto que Dojen hizo, que fue mi anterior alumno. Básicamente lo resumió, indicó que eh, los vulnerables deberían estar en el centro de nuestra atención. Eso fue lo que dijo ella, y ella mencionó muchas razones epidemiológicas, morales, para poder darles un futuro más humano. Y como dijo yo, ya necesitamos esa solidaridad pragmática que incluya la materialidad a la cual nos referimos. Necesitamos eso para salir de este terrible dilema. Y este grupo y aquellos que han organizado esto ciertamente me dan mucha esperanza de que vamos a salir de esto. Y sí, y si nosotros nos unimos, vamos a poder salir de esto mucho más rápido. Y entre todos nosotros tenemos que hacer un trabajo monumental en el Perú, en los Estados Unidos, en Ruanda, en todos los lugares donde hemos tenido la suerte de trabajar juntos. Así que nuevamente muchas gracias, Monsi, Febra, Ross, y a todos ustedes que han trabajado arduamente para que esto sea perfecto. Yo sé cuánto trabajo demanda esto y nosotros esperamos, como dijo Aña, ¿por qué no tenemos miles de personas que asistan a este curso? No cientos, sino miles de personas, 10.000 de personas. La alfabetización en estos temas es una cuestión de vida o muerte, y eso yo lo sé de primera mano con lo que ha pasado con mi familia. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias por nuestros líderes y campeones sin miedo en esta preparación y respuesta ante la pandemia. Así que esperemos que participen en el curso y les pedimos que por favor compartan el enlace con sus amigos, con sus colegas para que puedan participar en el curso. Muchas gracias a todos y un agradecimiento en particular a todos los que están involucrados en la organización de este curso. Nos vemos en línea y no duden en ponerse en contacto con nosotros en caso tuviesen alguna pregunta. Muchas gracias a todos. Vi, creo que tienes algo más que decir. Sí, antes de irse, por favor, tomen la encuesta que Liberty está a punto de compartir con ustedes. Sí, por favor. Si pudiesen llenar y completar algunas preguntas, eso sería muy útil para todos nosotros. Muchas gracias a todos. Por favor, llenen la encuesta. En general, el webinario de hoy, la encuesta está en inglés y en español.